La preocupación entre usuarios de Ande no es para menos. De hecho, la situación embarazosa que significa deber se suma a esta posibilidad de que uno pase a engrosar la larga lista de morosos de Inforconf. Juan, ¿no? Adelante, buenas tardes. Así mismo, Roberto, y bueno, ante la duda lo que hacen los usuarios es acudir masivamente al local de la ANDE a ponerse al día a pagar sus facturas. Hay muchos casos en que se dan las facturas de último aviso, también las facturas de desconexión, pero mientras tanto, ante esta incertidumbre, lo que hace la gente es venir a ponerse al día. En primer lugar, estamos viendo acá la cantidad de gente que llega para pedir sus facturas en caso de que se le haya extraviado o no, y más al fondo de la planta baja de la sede central de la ANDE, estamos viendo ya la gran cantidad de personas que vienen a ponerse al día. Y bueno, como decía Roberto, mucha gente teme ingresar a Inforcom porque esto obviamente representa un impedimento muy grande para las operaciones económicas. Y uno dice, bueno, por una falta de pago en un servicio básico no me gustaría entrar en Inforconf. Pero bueno, ¿cómo se va a dar este sistema? ¿Cómo va a operar? ¿Se va a dar desde qué mes de endeudamiento? Vamos a hacer la consulta con la gerencia comercial de la ANDE y les pido a mis compañeros que me acompañen. Vamos a hablar con el doctor Pedro Cuevas, con el ingeniero Pedro Cuevas, gerente comercial, que nos va a estar aclarando las dudas más que nada. Ingeniero, ¿cómo le va? Bueno, realmente se considera que la ANDE está implementando una medida muy impopular, pero la entidad considera esto ante la gran cantidad de morosos, ¿no? Sí. Es importante aclarar, digamos, en cuanto a la aplicación de esta medida, ¿verdad? Es un proyecto que lo veníamos pensando hace varios años para su implementación. De hecho, que la idea es cumplir con todos los requisitos legales establecidos para eso, que el cliente esté debidamente notificado. Pero quiero puntualizar algo, digamos, que si bien la ley faculta a la ANDE a que incorpore a los clientes a la red de Inforcon una similar, con 3 facturas pendientes de pago, la intención de la ANDE no es esa, ¿verdad? La intención de la ANDE es completar lo que nosotros llamamos la gestión de cobro convencional, la intimación al cobro convencional, que consiste en el corte, en el retiro del medidor, llegar a la instancia de una baja del contrato. En esa instancia el cliente deja de ser efectivamente cliente de la ANDE al perder esta vigencia del contrato. En algunos casos estamos gestionando también por la vía judicial, iniciamos procesos judiciales para aquellos clientes cuya deuda es muy importante en cuanto al importe. Entonces, en los casos que llegamos a esa instancia de la baja de contrato, que el cliente pierde esa condición por esta situación, es que estaríamos incorporando a la red de Inforcon o una similar. O sea, no es directamente a los 3 meses de deuda tampoco, ingeniero. No es esa la idea, no es ese el objetivo y de hecho no será esa la aplicación. Como aclaraba, ciertamente tenemos la posibilidad de hacerlo, pero no la intención de hacerlo. Entonces, para aclarar a la ciudadanía, a nuestros clientes en particular, no estaríamos incorporando con una tercera factura vencida, sino, como decía, cuando finalmente, con el transcurso del tiempo, no se haya dado el pago, que lleve a la baja del contrato porque el cliente no se acercó a plantear alguna forma de pago. En algunos casos, como decía, incluso habiendo agotado la instancia judicial para la intimación del pago, en ese caso es que estaríamos incorporando a los clientes morosos en esta red de Inforcom. Entonces hay que aclarar a la ciudadanía, sean los 3 meses de deuda, después sea el tema de la desconexión, la suspensión del contrato, recién ahí la ANDE podría incluir a estas personas en Inforconf. Pero más allá de esto, ingeniero, hay que decir que la ANDE ofrece varias facilidades de pago. De repente la gente dice, no tengo para pagar las 3 facturas de una vez. ¿Cómo puedo hacer? Acercarse acá, preguntar qué opciones tiene la gente. Sí, efectivamente. Tanto aquí como en las diferentes agencias que tenemos distribuidas a lo largo de todo el territorio nacional, el cliente puede acercarse y presentar su plan de pago. Es lógico que las condiciones deben ser acordadas porque debe ser conveniente para ambas partes, en el sentido de que con una deuda importante la empresa pretende de que la entrega inicial sea acorde a la deuda existente. Pero sí estamos abiertos a
a escuchar el planteamiento del cliente y poder ofrecerle facilidades de pago que le permita justamente cumplir este compromiso con la empresa, ¿verdad? Ya, preguntaban clientes antiguos, ingeniero, ¿cómo es que a mí me van a incluir en Inforconf si yo tengo ANDE desde hace mucho tiempo, 20, 30 años? Y hay que decir que con las actualizaciones se firmaron estas autorizaciones de parte de los clientes. Así mismo es. Hace un par de años, como decía, por eso cuando iniciamos el proceso, incorporamos en la solicitud de abastecimiento de energía eléctrica y en otros formularios el texto que taxativamente expresa la autorización de parte del cliente que en caso de deuda de morosidad autoriza a la ANDE a que incorpore a Inforcon u otra entidad de similares características por la situación de deuda. Entonces, aquellos clientes antiguos, como mencionabas vos, bueno, que no hayan suscrito este documento, bueno, de momento no estarían afectados directamente por este proceso de ingreso a Inforcon, pero sí a todos los demás, es decir, hablaba incluso de la instancia judicial para aquellos casos de deudas importantes. Entonces, sí, no van a ser incorporados a Inforcon, pero seguirán los otros procesos que mencioné anteriormente. Ya, cuando te pasamos al auricular, ingeniero, porque te quieren hacer unas consultas, pero antes de eso, muy importante, la Secretaría de Defensa del Consumidor habilita varios números para consultar en qué casos se pueden hacer o no la denuncia en contra de la ANDE si la inclusión a Inforconf es irregular. 0800 11 88 99 y el WhatsApp 0961-940-710 son los números habilitados de la Secretaría del Consumidor. Ya los escuchan, ingeniero Cuevas, compañeros. Ingeniero, muy buenas tardes. Les saludan Roberto Pérez y Mercedes Almada. Tenemos varias preguntas, sobre todo porque, bueno, obviamente es de interés general prácticamente esta situación. Vamos a hablar también de las personas que ya fueron incluidas, porque ya se tiene una nómina de personas que adeudaban y ya pasaron directamente a la lista de Inforcon. Sí, como habíamos anunciado anteriormente, en la primera tanda, digamos, de clientes que fueron incorporados, clientes y empresas, ¿verdad? Hablábamos de una etapa inicial de 14 clientes que fueron afectados por esta medida, con un importe de aproximadamente 174 millones de guaraníes. Esos son los que fueron incorporados hasta ahora. O sea que hay una demostración patente, ingeniero, de que el usuario reacciona cuando recibe este tipo de notificación. Es una presión extra, ¿no? Pues de por sí la morosidad y esa situación embarazosa, entonces ahora va a tener este componente que significa pasar al registro molestoso, por cierto, de Inforcon. Sí, lamentablemente es así, Roberto. Nuestro objetivo finalmente es percibir el cobro de nuestras facturas, ¿verdad? Nosotros necesitamos ese ingreso, que es nuestro genuino ingreso, para poder realizar inversiones en obra y de esa manera prestar un mejor servicio que de hecho reclama la ciudadanía. Es una instancia más, como explicaba anteriormente, son varias etapas que tenemos previos en la intimación al cobro, el corte, retiro de medidor, incluso intimación judicial o prejudicial. Bueno, si ante todas estas medidas el cliente no responde, es que estamos planteando una nueva opción de intimación al cobro, ¿verdad? O sea que sería una última medida importante repasar, no como muchos creen que de entrada ya se apuesta al resorte. Y en cuanto al porcentaje de usuarios que estarían en esta situación del total de la torta. Y bueno, hablamos de un porcentaje importante, ¿verdad? Si hablamos en términos generales, podría decirte que la morosidad está en el orden del 12.6, ¿verdad? Entonces, en esa misma proporción podrían estar afectados en una primera instancia si hablamos en términos de deuda. Estaba el otro aspecto que mencionaba el compañero, referente a la documentación. Es decir, nosotros vamos a verificar aquellos que hayan cumplido con la suscripción de estos documentos para poder incorporarlos a Inforcon, ¿verdad? La pregunta frecuente, los entes del Estado que tanto adeudan a la ANDE, ¿también van a ser incluidos en Inforcon? Bueno, ahí es importante señalar lo siguiente, ¿verdad? Nosotros logramos, a través de un convenio con Hacienda, reducir en un 50% la morosidad del sector oficial. Tenemos en vista un nuevo convenio que permitiría, digamos, reducir aún más. Está el proyecto de que se pueda cancelar esta deuda el año que viene. Es nuestra esperanza, nuestra expectativa y el proyecto. Y en cuanto a incorporar a Inforcon, que es tu pregunta concreta, ocurre lo siguiente. Por muchos años
existían muchos inconvenientes en todo el proceso, digamos, de ejecución presupuestaria de los diferentes entes. En muchos casos la asignación presupuestaria resultaba insuficiente para el monto que deberían abonar a la ANDE, es decir, no tenían condiciones para hacerlo. Afortunadamente hace un par de años, prácticamente 2014, 2015, con unas gestiones que hicimos con Hacienda, que Hacienda implementó, exigiendo justamente el cumplimiento estricto del pago mensual, podemos decir que desde esa época, hace 2 años, la mayoría de los entes públicos están abonando puntualmente sus facturas y con ello logramos que no se incremente la morosidad del sector público. O sea que lo que se califica es la intención. Por lo menos si tenés la intención de pagar, te vas y negocias tu deuda y se te puede esperar. Claro, es que eso es importante señalar, es importantísimo. Nosotros estamos abiertos a recibir a nuestros clientes y ofrecerles facilidades de pago. Eso está totalmente abierto. Y así como señalaste, y es muy importante lo que decías, aquel que manifieste la voluntad de pago, lógicamente que será escuchado, recibido y atendido. Lo que estamos planteando es justamente para aquellos que no responden a todas estas exigencias que hicimos para el pago y no se manifiestan justamente en una voluntad positiva de hacerlo, ¿verdad? Está bien, clarísimo entonces. Bueno, gracias, ingeniero, muy gentil. Gracias, Un Juan, gusto, también hasta por este siempre. contacto. Gracias, gracias. Bueno, está Diego en su entrega habitual. Adelante.